Capítulo 1. La rutina del granjero. Santiago era un granjero diligente y trabajador que vivía en un pintoresco pueblo enclavado en los paisajes ondulados de la España del siglo XV. Rodeado de colinas verdes y fértiles campos, su vida transcurría en la tranquila sencillez de su pequeña granja. Su existencia, aunque humilde, estaba marcada por un profundo sentido de propósito. El centro de su mundo era un pequeño gallinero, donde sus gallinas cacareaban alegremente mientras ponían los huevos que serían su sustento y fuente de ingresos. Cada mañana, al despuntar el alba, Santiago se levantaba con el primer canto del gallo. El cielo aún estaba teñido de tonos rosados y dorados, y la brisa matutina traía consigo el aroma fresco de la tierra. Después de un breve desayuno compuesto por pan recién horneado y un poco de leche, se dirigía al gallinero. Allí, con cuidado y paciencia, recogía los huevos que sus gallinas habían puesto durante la noche. Los colocaba meticulosamente en una única cesta tejida a mano, un objeto que tenía un valor especial para él, pues había pertenecido a su padre y antes a su abuelo. La cesta, con su diseño robusto y su entramado de mimbre, era tanto una herramienta práctica como un símbolo de la herencia familiar. Con su carga bien asegurada, Santiago comenzaba su caminata diaria hacia el mercado del pueblo. El trayecto, que tomaba varias horas, lo llevaba por caminos empedrados y senderos bordeados de olivos y cipreses. Durante el camino, a menudo se cruzaba con otros granjeros que también llevaban sus productos al mercado, sacos de harina, racimos de uvas o cestas de frutas maduras. Santiago siempre saludaba con una sonrisa, disfrutando de los momentos de camaradería con sus vecinos. Al llegar al bullicioso mercado, el ambiente cambiaba por completo. Los puestos se alineaban en la plaza principal, con comerciantes ofreciendo todo tipo de mercancías, quesos, especias, telas y utensilios. Los gritos de los vendedores y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire, creando un ambiente vibrante y lleno de vida. Santiago se instalaba en su rincón habitual, colocando cuidadosamente su cesta de huevos sobre una mesa de madera. Sus clientes, muchos de los cuales lo conocían desde hacía años, acudían a él no solo por la calidad de sus productos, sino también por su amabilidad y honradez. A pesar de su arduo trabajo y la modestia de sus ingresos, Santiago estaba satisfecho con su vida. Nunca aspiró a riquezas ni a lujos, encontraba alegría en las pequeñas cosas, el sonido del viento en los árboles, el calor del sol en su rostro y la satisfacción de un día bien trabajado. Sin embargo, bajo esa apariencia de tranquilidad, había una inquietud latente que poco a poco comenzaba a hacerse más evidente. La economía del pueblo era tan impredecible como las estaciones. Un mal día en el mercado, una tormenta inesperada o una enfermedad en su gallinero podían alterar drásticamente su situación. Santiago, consciente de estos riesgos, solía desestimar sus preocupaciones, confiando en la rutina que había seguido durante años. Para él, la cesta única en la que colocaba todos sus huevos era un símbolo de eficiencia y confianza. Nunca cuestionó este hábito, pues siempre había funcionado bien. Sin embargo, no podía evitar preguntarse qué pasaría si algo saliera mal. En los días más silenciosos, mientras caminaba de regreso a casa con la cesta vacía, su mente divagaba. Pensaba en las historias que había oído sobre granjeros que lo habían perdido todo debido a un simple error o un desafortunado giro del destino. A pesar de estas reflexiones, Santiago siempre lograba convencerse de que su rutina lo protegería. Creía firmemente en su habilidad para manejar cualquier desafío que se presentara. La rutina diaria de Santiago no solo era el reflejo de su trabajo, sino también un testimonio de su carácter, diligente, disciplinado y lleno de esperanza. Sin embargo,
Como descubriría pronto, incluso las rutinas más sólidas pueden tambalearse frente a la incertidumbre de la vida. La aparente estabilidad que había construido se encontraba en una línea delgada, y el destino tenía una lección importante reservada para él, una lección que cambiaría su forma de pensar para siempre. Capítulo 2. La caída. Era una mañana fresca de primavera, y Santiago, como de costumbre, se preparaba para su jornada en el mercado. Pero ese día en particular llevaba una carga más grande de lo habitual. Las gallinas habían sido especialmente productivas, y la cesta estaba repleta de huevos que prometían ser una excelente fuente de ingresos. Con optimismo y una melodía alegre en los labios, emprendió el camino hacia el mercado. El sol, apenas levantándose sobre el horizonte, derramaba su luz dorada sobre las calles empedradas del pueblo, iluminando las fachadas blancas y los balcones llenos de geranios en flor. El trayecto transcurría como siempre, un paseo tranquilo por senderos familiares, saludando a los vecinos que encontraba en el camino. Santiago se sentía orgulloso de su trabajo, consciente de que cada huevo en su cesta representaba el fruto de su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, esa tranquilidad iba a ser efímera. Al acercarse a la bulliciosa plaza del mercado, un ruido inusual rompió la calma. Desde la esquina de una calle, apareció un carro descontrolado, su conductor gritando frenéticamente mientras tiraba de las riendas, intentando frenar a los caballos que tiraban del vehículo. El carro se tambaleaba peligrosamente, las ruedas golpeando contra las piedras del camino con un estruendo ensordecedor. Los transeúntes se apartaban apresuradamente, gritando advertencias mientras el carro seguía su curso errático. Santiago, distraído por el bullicio, no reaccionó a tiempo. Al intentar moverse rápidamente hacia un lado para evitar el carro, tropezó con una piedra suelta en el camino. Perdió el equilibrio, y en un instante que pareció eterno, su cesta voló de sus manos. Los huevos, que minutos antes prometían un buen día de ventas, se estrellaron contra el suelo con un sonido sordo y desgarrador. El impacto dejó un desastre, cáscaras rotas, yemas doradas esparcidas y clara pegajosa cubriendo las piedras. El silencio cayó sobre la escena por un momento, seguido por los murmullos de los transeúntes que se habían detenido para observar. Algunos miraban con compasión, otros con curiosidad. Santiago permanecía inmóvil, mirando el desastre ante él. Sentía un nudo en el estómago mientras una ola de vergüenza y frustración lo invadía. Todo su esfuerzo de la semana, todas las esperanzas de ingresos para ese día, ahora estaban reducidas a un lío irreparable en medio de la calle. Mientras trataba de reunir el valor para moverse, un anciano comerciante, de rostro amable y ojos llenos de experiencia, se acercó a él. El hombre llevaba consigo una pequeña carretilla llena de frutas y verduras, y su andar era pausado pero firme. Con una sonrisa compasiva, el anciano colocó una mano en el hombro de Santiago. «Joven, no te preocupes demasiado», dijo en un tono cálido y tranquilizador. «Esto nos pasa a todos en algún momento. Lo importante es aprender de ello. La próxima vez, no pongas todos tus huevos en una sola cesta. Si los divides en varias, incluso si una se cae, las otras estarán a salvo». Santiago, aún conmovido por la pérdida, levantó la mirada hacia el anciano. Las palabras del hombre resonaron profundamente en él, aunque en ese momento no lograron aliviar completamente su desánimo. Agradeció al anciano con un leve asentimiento, pero el dolor de la pérdida y la humillación seguían pesando en su corazón. Durante el resto del día, caminó por la plaza, observando a otros vendedores y reflexionando sobre lo sucedido. Mientras regresaba a casa al atardecer, con la cesta vacía y la moral por los suelos,
las palabras del anciano seguían repitiéndose en su mente: divide tus huevos en varias cestas. Aunque en ese instante no lo sabía, ese consejo marcaría un cambio profundo en su vida. Lo que parecía una simple frase se convertiría en una filosofía que moldearía no solo su manera de trabajar, sino también su forma de ver el mundo. Santiago llegó a su granja esa noche con una mezcla de agotamiento y determinación. Mientras se sentaba junto al fuego, repasaba en su mente el momento exacto en que los huevos cayeron, el sonido de las cáscaras rompiéndose y las miradas de los curiosos. Sabía que no podía permitir que ese incidente lo definiera. El fracaso era doloroso, pero también era una oportunidad para aprender. Así, lo que había comenzado como una mañana prometedora terminó siendo una lección difícil pero invaluable. La caída no solo rompió los huevos de Santiago, sino también la rigidez de su manera de pensar, abriendo el camino para un cambio que transformaría su vida. Capítulo 3. Un cambio en el enfoque. Las palabras del anciano comerciante resonaron en la mente de Santiago mucho después del desafortunado incidente. Esa noche, mientras se sentaba junto al calor reconfortante de la chimenea, repasó los acontecimientos del día. La imagen de los huevos rotos y el desastre en la calle seguían presentes, pero ahora acompañadas por un nuevo entendimiento. Se dio cuenta de que había confiado ciegamente en un solo método, en una única cesta, y que ese enfoque había dejado su sustento vulnerable. Lo que antes consideraba eficiente ahora parecía un riesgo innecesario. Inspirado por el consejo del comerciante, Santiago decidió que era hora de cambiar. La resolución de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, se levantó antes de que el sol asomara en el horizonte. Después de alimentar a sus gallinas, Santiago buscó materiales para tejer nuevas cestas. Usó ramas flexibles y resistentes, trabajando con paciencia y determinación. Para el mediodía, había creado varias cestas más pequeñas, cada una lo suficientemente grande para llevar una parte de sus huevos. Al principio, esta nueva disposición le pareció extraña. Estaba acostumbrado a la simplicidad de llevar una sola cesta, y el cambio representaba un desafío logístico. Sin embargo, cuando llenó las nuevas cestas con los huevos, algo cambió dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de control y seguridad. Al distribuir los huevos, era como si estuviera repartiendo su confianza, asegurándose de que nunca más un solo accidente pudiera arruinar todo su trabajo. El primer viaje con un enfoque diferente. Con las cestas distribuidas en un carro pequeño que había adaptado para la tarea, Santiago emprendió su viaje al mercado. Durante el trayecto, notó cómo su carga estaba mejor equilibrada, y, aunque al principio el proceso era más lento, pronto descubrió que era más práctico de lo que había imaginado. Al llegar al mercado, colocó las cestas en su puesto y se sintió orgulloso de su nuevo enfoque. Ese día, algo curioso sucedió. Algunos de sus clientes habituales notaron las múltiples cestas y le preguntaron por qué había cambiado su método. Santiago, todavía algo inseguro de cómo sería recibido el cambio, explicó brevemente el incidente con el carro descontrolado y las palabras del comerciante. Para su sorpresa, muchos lo felicitaron por su ingenio y precaución. Algunos incluso compartieron sus propias historias de pérdidas y lecciones aprendidas, creando un vínculo más fuerte entre él y sus clientes. El impacto en la comunidad. Con el tiempo, la reputación de Santiago como un granjero resiliente e innovador comenzó a extenderse por el pueblo. No solo era conocido por la calidad de sus huevos, sino también por su habilidad para adaptarse y aprender de la adversidad. Este cambio de enfoque no solo transformó su negocio, sino que también lo inspiró a diversificar otros aspectos de su vida.
Santiago decidió aplicar el mismo principio a sus cultivos. En lugar de depender únicamente de sus gallinas, comenzó a cultivar una variedad de vegetales y hierbas. Algunos de estos productos los utilizaba para alimentar a su familia, mientras que otros los intercambiaba por bienes que antes compraba exclusivamente con el dinero de los huevos. Además, comenzó a experimentar con nuevas técnicas agrícolas y a observar cómo otros agricultores enfrentaban sus propios desafíos. Una nueva filosofía de vida. A medida que pasaron los meses, Santiago no solo transformó su granja, sino también su forma de pensar. La lección de dividir sus recursos le abrió los ojos a una nueva forma de ver la vida. Entendió que la diversificación no era solo una estrategia práctica, sino una filosofía que podía aplicar a casi todo. En lugar de poner toda su energía y esperanza en un solo aspecto de su vida, aprendió a distribuir su atención y recursos, creando una base más sólida para el futuro. Sus vecinos comenzaron a notar cómo prosperaba su granja, incluso en tiempos difíciles. En épocas de sequía o cuando el mercado estaba saturado de huevos, Santiago siempre tenía algo que ofrecer. Su éxito llamó la atención de otros granjeros, quienes comenzaron a buscar su consejo. Santiago, siempre dispuesto a compartir lo que había aprendido, se convirtió en una figura respetada en la comunidad. El legado de la prudencia. El cambio en el enfoque de Santiago marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. La frase del comerciante, que al principio había parecido un consejo sencillo, se convirtió en el principio rector de su existencia. Nunca olvidó la sensación de impotencia que experimentó el día que sus huevos se rompieron en la calle, pero en lugar de aferrarse al fracaso, utilizó esa experiencia como un trampolín hacia el crecimiento y la sabiduría. El incidente también fortaleció su carácter. Santiago ya no temía los riesgos, en cambio, los enfrentaba con precaución y planificación. Con cada decisión que tomaba, recordaba el consejo del anciano comerciante y las cestas tejidas con sus propias manos. Lo que comenzó como un simple ajuste en la forma de llevar sus huevos se convirtió en un cambio profundo en su vida, demostrando que incluso los momentos más oscuros pueden conducir a grandes transformaciones cuando se abordan con la actitud correcta. Capítulo 4. Nace el proverbio. Con el pasar de los años, Santiago dejó atrás su imagen de granjero humilde para convertirse en un símbolo de éxito y sabiduría en el pequeño pueblo. Su granja no solo floreció económicamente, sino que también se transformó en un lugar donde las personas acudían en busca de orientación. Los campos estaban más verdes que nunca, las gallinas ponían más huevos, y Santiago había diversificado sus cultivos y métodos de negocio hasta alcanzar un nivel de estabilidad que pocos podían imaginar. Los vecinos lo respetaban no solo por su arduo trabajo, sino por su capacidad de adaptarse y superar adversidades. Los jóvenes granjeros, ansiosos por aprender de alguien con tanta experiencia, a menudo se reunían alrededor de él, escuchando con atención mientras compartía sus vivencias. La historia de la cesta rota y su caída se convirtió en una lección invaluable que Santiago nunca dejó de contar. La enseñanza de una vida. Cuando los granjeros jóvenes le pedían consejo, Santiago solía comenzar con una sonrisa y una frase que, con el tiempo, se convirtió en legendaria. Recuerden, no pongan todos los huevos en una sola cesta. Luego relataba, con detalles vivos, el fatídico día en que había perdido todos sus huevos en el mercado. Narraba cómo el consejo de un anciano comerciante cambió no solo su manera de transportar huevos, sino también su forma de pensar y de enfrentar la vida. Al principio, parecía un simple accidente, explicaba Santiago, pero pronto me di cuenta de que era una metáfora de cómo vivimos nuestras vidas. Si dependemos de una sola cosa, un solo método, o una sola oportunidad,
nos arriesgamos a perderlo todo cuando algo sale mal. Pero si diversificamos, si repartimos nuestras oportunidades, nuestras energías y nuestros recursos, podemos protegernos de los golpes inesperados que la vida nos lanza. La expansión del proverbio. Lo que comenzó como una frase repetida entre los vecinos de Santiago pronto se convirtió en un dicho popular. Los granjeros que escuchaban su historia compartían el consejo con otros en el mercado. Los comerciantes, a menudo expuestos a riesgos en sus negocios, adoptaron la frase como un principio esencial. No pongas todos los huevos en una sola cesta empezó a aparecer en conversaciones más allá de los límites del pueblo. Viajantes y mercaderes, al escuchar el consejo, lo llevaban consigo a otros rincones de España. La historia de Santiago, contada con distintas variaciones, se transformó en una parábola que cruzó fronteras. Se escuchaba en mercados bulliciosos, en tabernas llenas de humo, e incluso en reuniones de comerciantes de las grandes ciudades. Con el tiempo, el proverbio trascendió a su creador. Aunque pocos conocían el nombre de Santiago, muchos conocían su enseñanza. La frase se grabó en la memoria colectiva de la gente, no solo como un consejo práctico, sino como un principio de vida. Era un recordatorio para ser prudentes, para no depender de un único camino, y para siempre tener un plan alternativo. El legado de Santiago. En su pueblo, sin embargo, nadie olvidó el origen del proverbio. Los vecinos veían en Santiago no solo a un granjero próspero, sino a un maestro de vida. Su historia se contaba de generación en generación, y con cada narración, su figura adquiría un aire casi mítico. Santiago, por su parte, observaba con humildad cómo su simple experiencia personal había tocado tantas vidas. Siempre insistió en que no había hecho nada extraordinario, solo aprender de sus errores y compartir esa lección con los demás. Pero para los que lo escuchaban, su sabiduría representaba mucho más que una estrategia, era una filosofía que podía aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Además, Santiago no limitó su enseñanza al proverbio. En sus últimos años, comenzó a hablar de la importancia de la comunidad, de ayudarse mutuamente y de compartir los aprendizajes. No somos islas, solía decir. Así como no debemos poner todos los huevos en una sola cesta, tampoco debemos cargar con todo el peso de la vida solos. Juntos, somos más fuertes. Un proverbio que trasciende el tiempo. Con los años, no pongas todos los huevos en una sola cesta se convirtió en uno de los proverbios más conocidos de España y eventualmente del mundo. En los campos y en las ciudades, en negocios y en familias, las palabras de Santiago resonaban como un llamado a la prudencia y la preparación. Para quienes lo conocieron, Santiago era más que un granjero, era un ejemplo vivo de cómo una caída puede convertirse en una oportunidad, de cómo la adversidad puede ser el comienzo de un gran cambio. Incluso después de su muerte, su legado perduró. En su pueblo natal, los vecinos crearon un pequeño monumento en su honor, con una simple inscripción que decía: Santiago, el hombre que nos enseñó a no poner todos los huevos en una sola cesta. Allí, bajo el árbol más antiguo del pueblo, los niños se reunían para escuchar la historia del granjero que transformó un tropiezo en una lección para toda la humanidad. Santiago, aunque ya no estaba físicamente, vivía en cada repetición de su historia, en cada uso de su proverbio, y en cada corazón que aprendía a enfrentar la vida con más sabiduría. Epílogo, un legado que perdura. Santiago vivió lo suficiente para ser testigo de una transformación que iba más allá de la que ocurrió en su propia vida. Años después del accidente en el mercado, el pueblo que había conocido en su juventud como un lugar modesto y aislado se había convertido en una comunidad próspera. Las granjas florecían,
el comercio se expandía y las carreteras que antes eran caminos polvorientos ahora conectaban al pueblo con otros lugares más lejanos. Pero lo que más le llenaba de orgullo a Santiago no era el auge económico de su aldea, sino ver cómo su historia y el proverbio que inspiró se extendían por generaciones. Observaba con atención a los jóvenes granjeros, a los mercaderes, y a las familias, todos adoptando las enseñanzas que él mismo había aprendido en su vida. No solo como una lección de prudencia, sino como un principio de vida que formaba la base de muchas decisiones que tomaban a diario. El saber de los mayores se transmite a los jóvenes. Santiago, aunque ya mayor, se convertía en un referente para aquellos que deseaban aprender de la vida. A menudo, jóvenes granjeros llegaban a su granja para compartir un café o simplemente escuchar sus consejos. Él les relataba, con la misma pasión de siempre, la historia de la cesta rota, y como un error tan grande le enseñó una lección invaluable. Cada vez que lo hacía, notaba en los rostros de sus oyentes una chispa de entendimiento, como si el proverbio cobrara vida en ellos. No pongas todos los huevos en una sola cesta ya no era solo una advertencia práctica, sino una filosofía que marcaba su manera de actuar ante la vida. Santiago les enseñaba que la vida no era lineal ni predecible, y que el éxito no era solo cuestión de esfuerzo, sino también de prepararse para lo inesperado. El valor de la precaución y la sabiduría. La lección de Santiago trascendió las barreras del campo y llegó a los mercaderes del mercado, a los artesanos y a las familias. Todos entendían el valor de no depender de una sola fuente de ingresos, de una sola inversión, o incluso de una sola esperanza. En tiempos de incertidumbre económica o social, la clave estaba en la diversificación, en la capacidad de adaptarse y de proteger lo que más se valoraba. Santiago siempre subrayaba que la precaución no debía ser vista como una limitación, sino como una forma de asegurar el futuro. Con el tiempo, su historia se transformó en un modelo de sabiduría popular. La gente empezó a aplicar el proverbio a todos los aspectos de su vida, desde las finanzas personales hasta las decisiones en los negocios, en las relaciones y en la educación de sus hijos. Aprendieron a no poner toda su confianza o su esperanza en una sola opción, sino a explorar diferentes caminos y prepararse para lo incierto. Un impacto duradero en la comunidad. La influencia de Santiago fue más allá de su época. Los que escucharon su historia y adoptaron sus enseñanzas formaron una nueva mentalidad en la comunidad. El pueblo, que antes había sido un lugar modesto con recursos limitados, se convirtió en un centro de resiliencia y adaptación, donde los habitantes sabían cómo sortear dificultades y prosperar en tiempos cambiantes. Los jóvenes granjeros, con los consejos de Santiago grabados en sus corazones, empezaron a experimentar con nuevas técnicas agrícolas, rotación de cultivos y diversificación de sus mercados. Los comerciantes comenzaron a establecer redes de intercambio y colaboración con pueblos cercanos, asegurándose de no depender de un solo tipo de mercadería. Las familias aprendieron a valorar la seguridad emocional y financiera, educando a sus hijos con el principio de que siempre había que estar preparados para cualquier eventualidad. Santiago, el granjero sabio. Aunque Santiago nunca fue un hombre de grandes riquezas materiales, su verdadera fortuna fue el legado que dejó a su pueblo. Ya en su vejez, se sentía pleno al saber que su historia no solo le había permitido salir adelante, sino que había sido una fuente de luz para muchos otros. Los elogios nunca le llegaron de manera ostentosa, él los encontraba en las sonrisas sinceras de los jóvenes que se acercaban a él en busca de sabiduría, y en la mirada confiada de los habitantes que sabían que podían afrontar cualquier adversidad. En sus últimos años, Santiago pasó mucho tiempo en su hogar, sentado en su silla de madera junto a la chimenea. A veces, cuando el fuego chisporroteaba suavemente,
Pensaba en lo que habría sido su vida si no hubiera aprendido aquella valiosa lección sobre la cesta rota. El simple acto de cambiar su forma de pensar había transformado su vida, y ahora su historia ayudaba a transformar muchas otras. El legado de una vida sabia. Cuando Santiago falleció, el pueblo entero se unió en un último homenaje a su figura. No fue una figura de gran riqueza material, ni un líder militar o político de renombre. Sin embargo, en los corazones de los habitantes de la aldea, era un gigante. No hubo monumentos ostentosos ni grandes ceremonias, pero su legado perduró a través de los cuentos contados por los abuelos a sus nietos, a través de la historia de la cesta rota que seguía enseñando a todos la lección más importante de todas, la de no arriesgar todo en una sola apuesta. Los jóvenes granjeros, los mercaderes, y todas las generaciones futuras continuaron viviendo según sus principios. El proverbio se convirtió en un recordatorio eterno de la importancia de la precaución, la adaptabilidad y la sabiduría ganada a través de los errores. Como un árbol cuyas raíces se extienden profundamente en la tierra, el legado de Santiago creció más allá de su tiempo y espacio, influyendo en las vidas de aquellos que nunca lo conocieron. Así, el proverbio que nació de la caída de una cesta rota no solo dio forma a la vida de Santiago, sino que también forjó un camino de esperanza y éxito para generaciones enteras, recordándoles que, aunque la vida sea incierta, siempre hay sabiduría que se puede encontrar en la adversidad y fortaleza en la precaución. El legado de Santiago, el sabio granjero, perdura, enseñando a cada nueva generación que, con un poco de previsión y mucho corazón, cualquier dificultad puede superarse.